Encontré un ángel en un pozo de los deseos. Una lección que mi papá me metía a la fuerza a cada rato era, si quieres algo, tienes que estar dispuesto a ganártelo. Los botes de galletas en los mostradores altos eran una de sus lecciones favoritas cuando yo era más chico, y más recientemente me compró un carro viejo y me dijo que si lo arreglaba, era mío. Las uñas llenas de grasa y los nudillos morados no eran exactamente el tipo de fantasías que tenía sobre la secundaria cuando jugaba a ser princesa. Pero las horas que pasé mentándole la madre a los tornillos y revisando manuales con él son tesoros que atesoro mucho. Encuentra la manera de conseguir lo que necesitas, para que puedas tener lo que quieres. Así era él, siempre insistiendo en mi independencia. Supongo que le daba miedo que me topara con una versión más joven de él mismo por ahí en el mundo, y que, como mi madre, fuera demasiado tímido para rechazar sus avances. Papá se esforzó mucho por hacer las cosas bien una vez que mamá escapó de lo que habíamos pensado llamar familia. Nunca quiso obligarla a hacer algo que no quería. Pensó que era feliz. Feliz de ser su esposa, feliz de ser mi madre. Pero no lo era, y en cuanto vio la oportunidad, se fue. A papá le da miedo que yo sea como ella, demasiado asustada para cometer un error y tomar mis propias decisiones, demasiado asustada para decirle lo que quiero, demasiado asustada para decirle cómo me siento. Las visiones de una campesina condenada al servicio de un rey arrogante probablemente le daban a su reflejo en el espejo del baño un tono sombrío de azul. Así que siempre me esforzaba por demostrarle que era feliz, que era fuerte y que lo amaba. Quería cambiar la forma en que se veía a sí mismo, pintar el espejo con todos los colores del arco iris. Como el cristal tintado de una iglesia en honor a un santo. Quería que fuera libre de ella, y quería lo mismo para mí. Papá nos hizo mudarnos mucho a lo largo de los años, persiguiendo el trabajo donde lo encontraba. Las amistades fuera de la familia siempre habían sido pasajeras, y yo tenía la costumbre inconsciente de mantener una distancia cómoda de la gente nueva. No te encariñes demasiado. Una regla autoimpuesta que encerraba las lágrimas detrás de unos ojos vidriosos al ver a todos desaparecer en el espejo retrovisor, reducidos a apodos en chats grupales raramente visitados. Mamá solía decir que yo sería una buena viuda, una puñalada horrible formada a partir de lo que seguramente era su propia fantasía. El estoicismo no estaba en mi vocabulario, pero, sin embargo, formó una corriente subterránea que me arrastró a la oscuridad social. Así que cuando nos mudamos a las afueras tranquilas de un pueblo en las estribaciones de California, me rendí de nuevo a la sensación de pesimismo e hice lo mejor que pude. Sacar buenas notas en clase, hacer nuevos amigos, asegurarme de que papá supiera que todo estaba bien. Sin deseos, sin anhelos. Pero algo pasó en esa escuela que nunca me había pasado antes. Conocí a alguien. Una chica extraña y brillante cuya campaña de optimismo me llevaría a la ruina. Que me seguía después de la escuela hablando de su nueva novela romántica favorita, solo para darse cuenta demasiado tarde de que estaba en el autobús equivocado. Que su bolso estaba tan lleno de pines, botones y llaveros que se convertía en un carillón de viento ambulante cuando llegaba tarde a clase. Era densa y, a menudo, grosera más por accidente que por cualquier otra cosa. Siempre entusiasmada, siempre sonriendo. Era como una puerta de entrada a cada rincón extraño de la escuela, y antes de haber almorzado en mi primer día, ya me había presentado a todos ellos. Los amigos nunca me habían llegado tan rápido, su comportamiento brillaba sobre mi expresión pétrea, cegaramente engañando a la gente para que pensara que era más sociable de lo que realmente era. Una estrella que podía hacer brillar un asteroide. Mis muros y trampas habituales fueron disueltos por su determinación torpe y tambaleante. Y antes de que pudiera reconstruir el reino que había hecho para mi padre, se había consagrado a sí misma como una nueva gobernante en mi mundo. Estaba desarrollando sentimientos por ella que me resultaban extraños, un deseo incómodo de cercanía que ponía en duda cada parte de mi convicción infantil. Pasaron los meses y en mi crisis de tradición no logré reclamar nada. Los días se hicieron largos y el primer día de verano trajo consigo malas noticias. Nos íbamos a mudar de nuevo. Nunca me dijo por qué, esta estancia había sido más corta que cualquier otra. Solo habían pasado unos meses y las cajas aún estaban sin abrir por toda la casa. La frustración por este repentino desarraigo hirvió dentro de mí, y por primera vez peleamos. La acción estúpida e imprudente de un niño que se parte en dos. Sus ojos se abrieron de par en estado de shock cuando comenzó mi pequeña revolución, y se agudizaron con ira a medida que continuaba. En algún momento le dije que lo odiaba. No lo decía en serio.
Simplemente no tenía las palabras para lo que estaba experimentando ni la paciencia para explicarlo. Solo quería que se detuviera. No tengo palabras para el cambio en su expresión. La devastación es insignificante en comparación con el lodazal de angustia que emanaba de él mientras se aferraba al borde del mostrador. Después de eso no habló, solo me dejó divagar con todo el sentido de un bebé que grita. Cuando terminé, simplemente se levantó y se fue a su habitación. Nunca me había sentido tan inútil en toda mi vida como cuando escuché sus sollozos ahogados desde detrás de esa puerta. No estaba listo para disculparme, ni estaba dispuesto a escuchar más la angustia inmerecida que le había causado. Así que agarré mis llaves y conduje. El zumbido del motor en el que habíamos trabajado no hacía nada para despejar mi visión borrosa. No me detuve a elegir una dirección, no me atreví a ofrecer un pensamiento más allá del alcance de mis faros. Las curvas cerradas de los caminos de montaña aliviaron mis dolores sin nombre mientras me balanceaba de un lado a otro al compás de las serpenteantes líneas amarillas. Frías cicatrices blancas de visibilidad que evocaban árboles como imitaciones aburridas de sus contrapartes diurnas. Pasó mucho tiempo antes de que me detuviera en esa curva, sin saber dónde estaba ni qué pretendía. La fortuna nunca me favoreció, y esta noche no fue diferente. Porque el error más grave de mi corta vida fue mirar lo que había más allá de la carretera. El camino en ruinas estaba parcialmente cubierto de maleza. Si algún vehículo hubiera pasado entre los arcos entrelazados de manzanita, habría sido hace mucho tiempo. Brotes de vida brotaban de las fisuras en el hormigón opaco que lo conectaba con la carretera. Plantones desesperados, mechones de hierba y dientes de león persistentes, todos salían de los barrancos toscamente labrados. Pero fue lo que estaba justo más allá del túnel de ramas de color marrón rojizo lo que fijó una noción singular en mi mente. Creo que sé dónde estoy. Una gran puerta se extendía a poca distancia entre la maleza. Altas barras de metal retorcidas en patrones extravagantes alrededor de dos relieves de águilas que centraban cada hoja, atadas con una gruesa cadena de hierro sujeta en su lugar por una cerradura de fabricación desconocida que se dejó sin atar. No hace mucho, un punto particular de intriga se estaba transmitiendo por un rincón escasamente poblado de la escuela local. Lo encontré en la biblioteca. Sus complejidades se perdieron en gran medida en mi mente alterada cuando esa chica se recostó contra mi brazo en un simulacro de sueño. El tejedor del cuento, para su crédito, lo recitó con elocuencia. Imperturbable por su muestra de desprecio. Por lo que recordaba, era la historia de un pozo de los deseos. Según se contaba, un joven había adquirido una pequeña casa en lo alto de las montañas sobre el pueblo. Se decía que le gustaba la soledad de los pinos y que hizo su nido lo más lejos posible de los problemas del mundo. Pero el joven era pobre más allá de la comprensión, vivía de conejos golpeados con piedras y peces arrebatados del río. A menudo se le veía mendigando sobras en las calles embarradas en invierno o vendiendo pirita a autoproclamados buscadores de oro en la primavera. Era conocido por todos en el pueblo de su época como un mendigo más allá de lo imaginable, y como resultado era el primer pensamiento de pocos que habitaban allí. Uno de los pocos verdaderos amigos del hombre recibió una rareza por correo. Una carta dirigida a él de su querido amigo en la montaña. Decía lo siguiente: hay un ángel en mi pozo. Me ofreció oro, me prometió la muerte, llegó a mi corazón y me robó el aliento. Hay un ángel en mi pozo. La misma línea se repitió tantas veces como el papel lo permitía, y cuando su amigo fue a revisar la montaña, encontró una vista tan extraña que confundió sus sentidos. Lo que una vez había sido una pequeña casa en ruinas en la cresta se había convertido en una mansión fabulosa. Paredes doradas en blanco y oro, jardines de abundancia y habitaciones amuebladas como un castillo. Su amigo estaba bien vestido y le ofreció lo que se describió como la colección más frívola de brandy fino que nadie había visto jamás. Cuando preguntó cómo el hombre había conseguido la increíble riqueza en exhibición, no se le ofreció nada más que un rechazo brusco. Y cuando fue en busca del pozo que una vez había adornado la propiedad, todo lo que encontró fue un amplio hogar de miseria montañosa y un círculo de piedras del río de abajo. El hombre de la cresta murió viejo, feliz y sin heredero. Había dejado todo lo que tenía a los hijos de sus amigos en el pueblo de abajo. Una historia de un deseo cumplido y una vida sin carencias. La perspectiva de ver el lugar que había inspirado la leyenda local sacó mi mente de su paradójica miasma. Agarré mi linterna del asiento trasero y me adentré en la oscuridad. Deseos y convicciones contradictorias se desvanecieron tan fácilmente como la cadena alrededor de la puerta. Las bisagras gritaron cuando empujé una hoja para abrirla.
La edad obstaculizó su movimiento y, a la luz de la linterna, vi pequeñas nubes de óxido que se desprendían en un polvo fino que caía rápidamente al suelo en un charco de color naranja rojizo de descomposición. Recogí la linterna y me deslicé entre las hojas de la puerta. El camino de entrada era largo y oscuro, y serpenteaba hacia la cima de la cresta. Pero el alivio de mi aventura fue potente y me llevó hacia adelante como el viento cálido en primavera. La manzanita permaneció como gruesos muros de ramas que se extendían, aferrándose al camino mientras subía más alto. Más de una vez pensé que escuché algo moverse a través de los matorrales secos, pero tan pronto como me detuve, el silencio cayó entre las ramas. Muchas veces me pregunté por qué incluso había dejado el coche, por qué no regresé a la primera señal de peligro acechando en la oscuridad. Sin embargo, en cada momento, la respuesta fue clara. Yo también quería que se me concediera mi deseo. El camino hacia arriba se sintió como si tuviera kilómetros de largo, y cuando llegué a la cima, mis pantorrillas me dolían y mi respiración era corta. El tramo final de hormigón roto era empinado, lo que me obligó a caminar de puntillas mientras coronaba la cresta. Parecía que incluso el camino hacia la mansión estaba destinado a desalentar a los invitados no deseados o no preparados. Y cuando mi pequeña linterna se reflejó contra los fragmentos de vidrio que una vez llenaron las grandes ventanas, sentí que yo era ambos. La mansión era una ruina, lo que era un segundo piso o el techo se había derrumbado hace mucho tiempo en el vientre del primero. Escamas de pintura revoloteaban en el aire de la noche como polillas que se posaban contra el revestimiento de madera podrida. Enormes agujeros entre los marcos descoloridos daban paso al interior en ruinas. Pequeñas perforaciones estaban dispersas por las paredes restantes y casquillos de escopeta de color rojo brillante estaban tirados en el suelo a mis pies. Sentí una clara sensación de decepción al darme cuenta de que alguien más había estado aquí recientemente. Las cualidades soñadoras de la fábula local se estaban perdiendo una a medida que se fusionaban sin ceremonias con la realidad. Seguí adelante. La seguridad del suelo bajo mis pies ofrecía la firme seguridad de que, al caminar alrededor del destrozado armatoste de la sangre arquitectónica, solo sería recibido por una franja mundana de tierra. Pero cuando pasé por la última esquina de la mansión absurdamente escalada, lo vi. Su forma iluminada al borde del alcance de mi linterna. Allí, detrás de la casa, había un viejo pozo de piedra que se elevaba desde un mar de miseria montañosa. Dos postes rotos ennegrecidos por la podredumbre estaban clavados en la tierra a ambos lados de la estructura cubierta de líquenes, implicando un techo que una vez había excluido las profundidades del cielo. La vista de esto me clavó clavos en los pies y en los escombros de abajo. Un frío terrible rodó sobre mí, solidificando mis articulaciones a mitad de la zancada mientras mis ojos se fijaban en el borde de piedra áspera. Nada más estaba cerca. Montones de basura desechada y madera podrida estaban esparcidos por todas partes alrededor de la propiedad. Pero el mar de maleza verde salvia estaba despejado de todo eso. Era ajeno a su entorno. Una escena de reverencia aislada entre los olvidados. Me quedé allí durante mucho tiempo. Preparado para la parálisis por el camino sombreado que me había llevado hasta aquí, estaba luchando por reprimir mi propio diálogo interno mientras pronunciaba palabras que desesperadamente no quería escuchar, pero que, de todos modos, estaban encadenadas. Hay un ángel en ese pozo. Los compromisos se hacen mucho antes de cualquier acción que tomemos. Reglas que nos enseñaron de niños, prejuicios que desarrollamos a medida que crecemos. El compromiso es una fuerza guía que parece etérea a pesar de su origen en la lógica. Nuestros cerebros animales buscan la continuidad, la preservación contra el marchitamiento del mundo. Y así tomamos decisiones mucho antes de que llegue el momento de la necesidad. Caminando por el largo y aterrador camino hacia la mansión, forzando la apertura de la puerta, alejándome de la penumbra de un sueño que me estaban robando. Un paso hacia el pozo. Lo primero que vi fueron dedos, fluyendo sobre el borde antes de fijar su agarre en la piedra. 1, 4, 8, 16. 4 manos de color negro grisáceo formaron una brújula surrealista sobre la mampostería. Y surgiendo de las profundidades había más. El movimiento cuando esas 2 manos siguientes se levantaron del centro del pozo fue ascendente. Juntas en una noción de oración, se levantaron del pozo. Locomoción absoluta e inquebrantable como la quietud brillante del flujo laminar. Se separaron y se golpearon con fuerza. Un sonido como un trueno me hizo estremecer, y cuando volví a mirar el pozo, vi una boda. Mi boda. Ella estaba allí,
un vestido rojo fluido ceñía la tierra debajo del altar, fluyendo por los escalones como un río de satén. Sentí un tirón en mi brazo y me volví para ver a mi padre, sonriendo mientras se preparaba para llevarme por el pasillo. Era tan brillante, tan cálido, tan ferozmente divorciado de la noche que había dejado atrás que sentí como si el mundo se hubiera volcado bajo mis pies. Cuando me volví para mirar su rostro, para beber más de la vista. No fue a ella a quien vi. Era el pozo. Más manos en su borde, un capullo de nudillos y palmas fuertemente entrelazados que se asomaban por el borde. Los brazos que forjaron el trueno aún se alzaban en alto, entrelazados para implicar a un ser que suplicaba a las estrellas. La miseria de la montaña me hacía cosquillas en la parte superior de los calcetines, de alguna manera me había acercado al pozo. Los dedos se extendieron hacia afuera detrás de su cráneo amalgado, formando un halo aterrador mientras continuaba su ascenso desde el foso oscuro. Más brazos se levantaron de abajo, y ahora dos reverberaciones sacudieron mi cráneo cuando el mundo se dio de nuevo. Un dormitorio. El calor me inundó cuando algo se retorcía debajo del edredón. Un aroma como a lavanda, pinchazos agudos de éxtasis, piel cubierta de sudor que se desprendía de sí misma solo para volver a juntarse. Sensaciones flexibles en mis palmas y entre mis piernas. Estábamos allí, podía sentirlo. La emoción inundó mi pecho cuando imaginé su forma enredada con la mía, una zarza sin espinas. Un misterio que no se dejó a mi imaginación cuando la habitación se vino abajo y la vi contra un torrente de sábanas blancas brillantes. La culpa me atravesó el ichor lujurioso y me di la vuelta, solo para ver el pozo. La cosa se había alzado sobre mí, la mampostería al alcance de la mano. El terror me agarró cuando su cabeza y su pecho comenzaron a florecer. Dedos y puños se desprendieron unos de otros revelando variantes cada vez más pequeñas hasta que en cada estambre descansaban pequeñas manos regordetas que solo podían haber pertenecido a un recién nacido. Acurrucado en su cráneo había un encendedor adornado, dorado y brillante a la distante luz de mi linterna. Aferrado a sus costillas había una torre prístina de cera roja y mecha. Los dedos se encajaron en las palmas en lo que parecía ser todas las direcciones. Delineación rítmica, una instrucción que se grabó en mi alma. Enciende la vela. Todo mi cuerpo tembló, la honestidad en su insistencia dejó al descubierto su intención de verme dañado. Pero el néctar de su trampa era embriagador, la promesa de todo lo que quería envió escalofríos por mi cuerpo que se estrellaron contra el terror que surgía en mis entrañas. Alcancé la vela. Los dedos tamborilearon sobre su forma en anticipación. Mis dedos envolvieron la cera roja y la sacaron suavemente de su pecho. Se estremeció. En dolor o dicha, hasta el día de hoy no estoy seguro. Toqué el encendedor. Cayó fácilmente en mi palma. El tamborileo se intensificó, olas de dígitos ondulantes rodaron sobre su silueta vagamente humana. Chasquidos fervientes que formaban una canción de querer y abundancia. Encendí el encendedor, su luz proyectaba sombras profundas que se flexionaban y saltaban como conejos que huyen. Llevé la llama a la mecha, y bebió alegremente. De repente, la noche se puso flácida. Suaves destellos de llama, la única fuente de movimiento. La cosa estaba inmóvil, congelada en su extraña danza sobre el pozo. Un fuerte aplauso resonó claro en la oscuridad. Su sonido reverberó sin cesar en todas las direcciones, creciendo rápidamente en intensidad. El torrente tonal era opresivo y retrocedía agarrando firmemente la vela mientras intentaba taparme los oídos. Una nueva impresión perforó mi mente y se grabó en la oscuridad detrás de mis párpados. Cuando esa vela se apague, morirás. Entonces volvió a haber silencio. Cuando volví a abrir los ojos, el mundo era blanco. Ni el pozo ni la mansión a la vista. Entonces, el caos. Un huracán interminable de alegría, hambre, dolor, pérdida y terror. Cada segundo de mi vida se estaba reproduciendo a un ritmo nauseabundo que sigue siendo doloroso de relatar. Los sonidos se mezclaron en distorsiones chirriantes, los olores se fusionaron en incienso vil y mi visión era un borrón de formas y colores. No se me permitió perderme nada de eso. Por alguna horrible maldición, sentí cada puñalada de dolor, vi cada vista y agonicé cada emoción. La sensación de cera roja fundida acumulándose y fluyendo sobre mis manos era sorda y distante en comparación con la interminable inundación de información de la totalidad de mi vida. Y luego, se volvió desconocido. Una vida que aún no había vivido pasó junto a mí a tal velocidad que no hubo tiempo para detenerse en nada de eso. La alegría dio paso tan rápidamente a la tristeza y, en el instante siguiente, esa tristeza se había revertido en alegría.
Un ciclo de latigazo existencial, una destilación enfermiza de la experiencia en bruto. La llama de la vela bebió con avidez la cera. Podrían haber pasado horas o días antes de que finalmente lograra gritar en la niebla opalescente de ruido y estática. No quiero esto, mi boca no se movió, mi carne se había convertido en piedra dando testimonio de la edad de mi propia existencia. Por favor, solo cállate. Palabras que abarcaron años. Las guardé en mi mente tratando desesperadamente de silenciar el olor a amoníaco y el rostro inmóvil de mi padre mientras pasaba volando. No quería esto, por favor. Un nuevo grito para marcar una década. Su rostro lleno de arrugas, una oleada de nostalgia y consuelo. Mi tiempo se estaba acabando. Una serie de chasquidos destrozaron el estupor. Entonces ofrécelos. No me quedaba mente para resistir su oferta. No necesitaba saber lo que quería. Hubiera dado cualquier cosa por liberarme de esto. Lo ofrezco lo que sea. Por favor, solo haz que se detenga. El mundo volvió a enfocarse en un instante. Tomé grandes bocanadas de aire y me derrumbé en la maleza. Sollozos y gritos escaparon de mí en espasmos incontrolados mientras lloraba una vida que nunca había vivido. No me ofreció tiempo para lamentarme. Manos. Me volví hacia el pozo. La vela ahora delicadamente posada en su borde. Nada más que un cráter de cera sostenía la mecha en alto. Corazón. Su intención quedó al descubierto en mi mente, detallando un intercambio tan horrible que consideré dejar que la vela siguiera su curso y me ahorrara sus garras. La oferta era mi libertad. Su precio, mi corazón, el motor escondido en mi pecho. Lo anhelaba. Un deseo tan espantoso y vasto que borraría las estrellas y el cielo por igual. Las manos emergieron de la miseria más cerca del pozo, con las palmas hacia arriba. La llama saboreó suavemente el aire, su mecha comenzando a inclinarse. Pronto habría que tomar una decisión. Yo era un animal enfrentado a su propia muerte y solo quería una cosa en el mundo. Mantenerse con vida un poco más. Me arrastré y raspé más cerca de las palmas en el suelo, mis piernas demasiado débiles para sostenerme. Sus dedos se flexionaron y rodaron cuando me acerqué. La masa oscilante se estremeció a mi tacto y se inclinó hacia mi cuerpo postrado. Más manos separaron la maleza a mi alrededor, agarrando mis hombros y arqueando mi espalda. Forzando mi estómago hacia el pozo y mi pecho hacia el cielo. Nunca lo había visto tan claro. La cicatriz brillante de la Vía Láctea contrastaba con el gran tapiz de ébano que la sostenía sobre mí. Encarcelado aquí ante la inmensidad del cielo, sentí por un momento que podía caer en sus profundidades sin fin. Miré fijamente esas estrellas, pequeños puntos de luz a millones de kilómetros de distancia. Una noción de vana ingenuidad me mantuvo en alto por un momento más. Espero que me recuerden. Un solo brazo musculoso se despegó de la silueta retorcida, trazando en el aire de la noche hacia el espacio entre mi sección media y mi pecho. Sus dígitos se juntaron en una pala antes de deslizarse más allá de mi visión. Los dedos de abajo encontraron su camino entre mis labios para sofocar y sujetar bajo. Cada respiración lo acercaba. Espasmos incontrolables de terror sacudieron mi cuerpo en anticipación de lo que vendría. Una pequeña y firme presión debajo de mi esternón indicó su llegada. Presionando en mi carne, más y más profundo fue. La agonía de mi piel y mis músculos deslizándose a un lado del camino perforante del brazo a medida que avanzaba fue horrible. Me flexioné y me contraje en su agarre, desesperado por huir del dolor indescriptible. Mordí con fuerza los dedos en mi boca. Ninguna reacción. Su camino y ritmo eran absolutos. Todo lo que vino fue un sabor como a regaliz cuando ahogaron mi lengua en sus lamentos. Flujos cálidos de la herida corrieron por mi estómago y alrededor de mi espalda. Toda la mano estaba dentro de mi torso, los dedos se retorcían en mi diafragma. La barrera entre mis entrañas y mi pecho estalló cuando la muñeca se deslizó por debajo. La herida en mi centro se ensanchó para acomodar el antebrazo mientras sus uñas rozaban mi corazón. El horror sacudió mi cuerpo violado cuando los dedos se curvaron alrededor de su premio. Cada pulso de sangre, una nueva revelación de agonía. Entonces comenzó a tirar. La aniquilación de toda mi forma, desde el dedo del pie hasta el cuero cabelludo. Cada nervio de mi cuerpo estaba en llamas, mi pecho era el hogar del infierno. Los vasos sanguíneos se tensaron cuando el brazo se retiró de su madriguera, rompiéndose en nítidos relieves de presión que provocaron más y más oleadas de muerte y desesperación. La vela ardió en silencio mientras la mano esfiltraba su deseo carmesí. Mi cuerpo fallando,
Observé cómo levantaba mi corazón desesperadamente latiendo hacia la corona abierta de su cabeza. Muchas manos rasguñaron el aire, desesperadas por probar el órgano en espasmos. La mano se acercó a la flor hambrienta, las palmas se cerraron ansiosamente alrededor del tambor rojo, y en un solo movimiento brusco fue aplastado. Lo último que vi antes de que la oscuridad reclamara mi visión, fueron cintas de rubí que brotaban libremente en todas las direcciones. Me desperté justo antes de que el sol coronara el horizonte. Me puse de pie a la luz tenue, mechones de polvo de arcilla elevándose conmigo. Ningún viento agitaba los pinos, los pájaros llenaban el cielo con canciones y el aire fresco de la montaña fusionaba charcos de menta en mis pulmones. Mi catedral de respiro, una promesa de que mi calvario había concluido. El pozo se había ido. Nada llenaba su lugar, solo profundas huellas de neumáticos en polvo de arcilla y un círculo de piedras de río llenas de cenizas frías y carbones. Puse mi palma en mi pecho, un ritmo como un trueno me saludó desde debajo de mis costillas. No nos mudamos. Papá está feliz. Esa chica está en mi cama. La cosa en el pozo no me había mentido, y mientras yazgo aquí entre los frutos de todos mis deseos, escribiendo los macabros detalles de esa noche. Finalmente entiendo el costo del deseo y el precio de la abundancia.